¿Cómo están, amigos? Vamos a mirar un video de un ejemplo de integración por partes. Vamos a integrar x al cuadrado por e a la x. Acordémonos de la regla ILATE, que es útil para saber, para guiarnos en la regla que ya todos conocemos para integración por partes, que es que la integral de u por db es igual a u por b menos la integral de b por du. Acordémonos que esta integral se conoce coloquialmente como la regla de la vaca. Es una forma de acordarnos de esta regla. Un día vi una vaca sin cola vestida de uniforme. Bueno, vamos entonces a mirar cómo aplicar esta regla de la vaca a nuestra integración por partes. Observen que acá tenemos una función de tipo potencia o potencial y una función de tipo exponencial. Entonces, acordémonos que acá y significa trigonométricas inversas. Por ejemplo, la tangente a la menos 1, el seno a la menos 1, de x obviamente, etc. L significa la función logarítmica. La más importante o la que más se utiliza, de las que más se utiliza es logaritmo natural. A de algebraica, función algebraica. O sea, son las mismas funciones potenciales como x a la 1, x a la 2 o combinaciones lineales de ellas. T es de trigonométrica, función trigonométrica, como el seno, el coseno, etc. E es de exponencial, como la función 2 a la x, 3 a la x, pero la que más se utiliza es e a la x. ¿Ok? Entonces observen que acá tenemos una función de tipo algebraica, que es x al cuadrado, o también la llamamos función de tipo potencial, y tenemos una función exponencial, que es la que simboliza la letra e aquí abajo. Observen que la algebraica, o sea, x al cuadrado, está más arriba que la exponencial en la sigla ILATE. Por tanto, a la algebraica le vamos a asignar la letra u. Le asignamos la letra u. O sea que u va a ser x al cuadrado. Esta va a ser la u. Y el resto de la integral va a ser db. Entonces acá tenemos que nuestro db va a ser e a la x por dx. Bueno, entonces ya tenemos nuestra u y nuestro db. Observen que en la fórmula de la vaca, bueno, o la fórmula de integración por partes, tenemos que tener el u, el db, el u, el b y el du. Y ya tenemos el u. Tenemos el u y el db. Nos faltaría pues hallar el b y el du. Vamos a mirar entonces cómo hallamos el b y el du. Empecemos a hallar el du. Derivamos du de x, derivamos la función u y nos quedaría 2x. Y entonces el diferencial de u es igual a 2x por dx. ¿Ok? Es como si pasáramos de dividir a multiplicar. Muy bien. Igualmente para hallar, bueno, acá entonces ya tenemos nuestro du y faltaría hallar nuestro db, nuestro b, que es el que está acá. Para hallar el b necesitamos integrar este db, necesitamos integrar aquí a ambos lados, entonces nos va a quedar que la integral de db
es igual a la integral de e a la x por dx. Recordemos que la integral de db es igual a b. Acordémonos que la integral de db es igual a la integral de 1 por db. Y la integral de 1 por db, acordémonos que acá nos están preguntando es cuál es la función cuya derivada es 1. Y la función cuya derivada es 1 sería la función b. Acordémonos que aquí tenemos la variable b y por tanto tenemos que utilizar esa variable. La función cuya derivada es 1 es la función x, pero como estamos utilizando la letra b, entonces no colocamos la letra x acá, sino la letra b. Ya tendríamos la letra b. O sea que la integral de db nos dio b. O sea que acá en la integral de db debemos colocar b. O sea que b es igual a la integral de e a la x. Pero la integral de e a la x ya sabemos nosotros que es la misma e a la x. Y entonces hemos descubierto quién es nuestro b. Entonces ya tenemos el u y el du, el b y el db, y podemos utilizar la regla de la vaca. Bueno, vamos a utilizarla acá. Entonces nos va a quedar de la siguiente manera. La regla de la vaca es como digamos, una forma ese nombre que le colocamos de regla de la vaca es una forma para acordarnos de la regla, pero pues si a los que les parece demasiado superfluo llamarlo así, entonces simplemente es esta regla u por db es igual a u por b menos b por du. Bueno, eso no tiene mayor importancia si no la aprendemos así de memoria o si le colocamos el nombre de regla de la vaca. Eso no nos va a quitar el rigor matemático a lo que estamos haciendo. Entonces vamos a utilizar la regla de la vaca como si fuera un molde. Vamos a utilizarla acá. El moldecito es el siguiente, mire. U por db es igual a u por b menos la integral de b por du. Y vamos a llenar ese molde de la siguiente manera. Entonces acá nos va a quedar es la integral según ese molde. Y acá debemos colocar ¿a quién? A u. Pero según vimos, u es igual a x al cuadrado. Entonces nos va a quedar x al cuadrado por db. Pero db, ¿quién es? Observemos acá cuál es db. Observemos que db es esto. Es e a la x por dx. Aquí en la parte de arriba vamos a colocar solo la letra x. E a la x por dx. Es igual, y aquí debemos colocar ¿a quién? A nuestra u, que es ¿quién? Nuestra u, vamos a mirar quién es la u. Observen que u es igual a x al cuadrado, entonces vamos a colocar ¿a quién? A x al cuadrado por b, pero b, si observan acá, b es e a la x. Entonces nos va a quedar e a la x. ¿Qué sigue en la fórmula? O sea que esta sería b. En la fórmula que sigue un menos. Es este menos de acá. Y sigue ¿qué? La integral de b. ¿Pero quién es b? b es e a la x. Entonces colocamos e a la x por du. Y du es igual a 2x de x. Entonces ahí colocamos 2x de x. Muy bien. Vamos a colocar acá las asignaciones. El b era e a la x y el du era 2x de x. Igualmente acá el db, que me faltó colocarlo, este db es e a la x de x, según vimos acá, db es e a la x de x, entonces acá esta db es e a la x de x. Acordémonos que lo que tenemos que integrar es acá esta parte de arriba,
la parte de abajo, que es la fórmula de la vaca, nos sirve como un molde para crear nuestra estructura de la integración por partes. Y tenemos que resolver por ahora esta parte de acá, que es esta integral que salió. Observen que la integral original era x al cuadrado por e a la x. Y ahora salió una integral que es 2x por e a la x. Fíjese que se le bajó el grado a la x. Acá está la x elevado a la 1, mientras que originalmente estaba la x elevada a la 2. Por tanto, esta integral de acá es más sencilla que la integral original. Ahora lo que tenemos que hacer es integrar esta parte de acá, ¿sí? O sea, tenemos que integrar a e a la x por 2 a la x. Después de que la integramos, la sustituimos en esta parte y habríamos terminado nuestro ejercicio. Entonces vamos a integrar ¿a quién? A e a la x por 2 a la x.